Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que nos encontramos nuevamente aquí reunidos para darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a compartir su bendita palabra. Esta noche nuestra hermana Leticia Molina es la portadora del mensaje de la palabra del Señor. Así que le damos el espacio a nuestra hermana para que nos enseñe ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Adelante, mi hermana. Gracias al Señor, me permito. La palabra del Señor, ¿verdad? Lección 10. El regalo divino de la gracia. Ese es el título de la enseñanza. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo funciona en la vida del creyente y por qué es importante? Texto para memorizar. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Introducción. La gracia es una de las doctrinas centrales del cristianismo. Su importancia no puede ser dejada de lado. El entender la gracia dará al creyente un sentido más claro de las maravillas de su salvación. El objetivo de esta lección es ayudar al creyente a comprender que somos salvos porque Dios es bueno y no porque nosotros lo seamos. Amén. ¿Qué es la gracia? La forma más sencilla de definir la gracia es decir que ella es el favor gratuito y merecido de Dios hacia nosotros. Su gracia mirándonos favorablemente a pesar de que no hemos hecho nada para merecerla. La amabilidad de Dios, lo que hace tan impresionante la manera en que Dios nos mira, es que en lugar de actuar de una manera que mereciera su bondad, los hombres actuamos de manera tal que provocamos la ira justa de Dios. Él debió mirar a la humanidad con desaprobación debido a nuestros comportamientos. Pero en lugar de mirarnos así, Dios eligió mirar a la humanidad favorablemente. La elección de Dios de darle a la humanidad la oportunidad de ser salvos, a pesar que nuestros comportamientos se llama gracia. ¿Por qué no podemos ganar nuestra salvación? No podemos merecer la salvación porque el hombre es pecador y nuestros pecados han provocado la justa ira de Dios. En Romanos 1:18, Pablo dice a los romanos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con la expresión justa ira, queremos decir que la ira de Dios es incuestionable. Él tiene todo el derecho de estar airado con los hombres por no haberlo honrado, por haber desobedecido sus mandamientos y por haber cometido muchos otros pecados contra él. La realidad más triste de la humanidad es que nuestros pecados han roto nuestra relación con Dios. Dicha rotura nos puso en una postura hostil con Dios. El hombre está en completa rebelión contra Dios. Al describir esta condición, el apóstol Pablo se refiere a los hombres como enemigos de Dios. En Efesios, voy a leer Efesios 2, 1, 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como estando en guerra con Dios. Esto está en Romanos 5, 1 al 10. Y separado de Dios está en Romanos 3:23. Una vez que el hombre pecó, sus obras se volvieron hostil para salvarlo. Efesios, como dicen Efesios 2:8. Consecuentemente, los hombres están obligados a mirar fuera de sí mismos para encontrar la salvación de sus pecados. En última instancia, esa realidad es la que lleva al pecador a la cruz de Cristo, a la gracia y la gracia de Dios. El mensaje de la gracia es que Dios eligió salvarnos en vez de juzgarnos. Eligió ofrecer su gracia en vez de su ira para hacernos salvos. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 4. La gracia es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vuelvo a repetir, Efesios 2:8-9. La gracia es un regalo de Dios, no nos cuesta nada, no podemos ganarla ni podemos hacer algo para merecerla, no podemos comprarla. Pablo dice que la gracia es un regalo gratuito de Dios para todos los que creen en Jesucristo. Romanos 5:14-16. Solo aquellos que creen en el mensaje de la cruz rinden sus vidas al Salvador. Al Salvador resucitado, dándole la espalda al pecado, reciben los beneficios de la cruz. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra paz con Dios y de ese modo demostró el favor de Dios hacia nosotros. Amén. En Efesios 2:8, como dice en Efesios 2:8, ¿verdad? Pablo dice que una de las razones por la cual Dios eligió soberanamente salvarnos por gracia es que la gracia eliminó toda jactancia humana. La gracia le quita al hombre la capacidad de decir que es salvo porque es bueno. El hombre no puede jactarse de su propia bondad ante Dios, por lo tanto, la única opción que le queda es al cristiano cuando piensa en su salvación es darle la gloria a Dios. Él actuó solitariamente para salvarnos. Solo Él merece la gloria. Sin su gracia, la salvación sería imposible. Amén. ¿Quién recibe esta gracia que Dios ofrece? Una pregunta importante. ¿Es a todos los hombres se ofrece la gracia de Dios? La respuesta es sí. Jesús pagó el precio por todos los hombres.
Sin embargo, la Biblia enseña que solo aquellos que rinden sus vidas a Jesucristo reciben la salvación que ofrece la gracia. La gracia salvadora se ofrece a todos, pero solo aquellos que responden al Evangelio, creyendo en Jesucristo, reciben el don de salvación que ofrece la gracia. Esta es una verdad importante. Imagine a un padre ofreciéndole un regalo a su hijo. La simple ofrenda del regalo significa que su hijo puede disfrutar el presente escondido en la caja. No una cosa más debe suceder antes de que el niño pueda disfrutar del regalo que se le ofreció. El regalo debe ser recibido por él solo. Entonces el niño podrá disfrutar el regalo escondido en la caja. La gracia funciona de la misma manera. Para que un pecador reciba el beneficio de la gracia, primero se le debe presentar el mensaje del Evangelio. Luego él debe obedecer el mandamiento del Evangelio de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Solo entonces puede el pecador penitente recibir los beneficios que la gracia ofrece. Marcos 16, 6. Y también está Hechos 2, 37, 38. Si bien toda la humanidad fue condenada ante Dios por sus pecados debido a la gracia de Dios, los creyentes están ante Dios envueltos por su amor y su favor. Todos los demás están condenados ante él. 6. Los pecados de David y el perdón de gracia de Dios. La historia del arrepentimiento de David por los pecados de adulterio y homicidio ilustra perfectamente el mensaje de la gracia. David pecó al cometer adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Luego al descubrir que Betsabé estaba embarazada con su hijo, David trató de ocultar su pecado haciendo que mataran a Urías en la batalla. Estos fueron pecados moralmente graves y detestables. Pero eso no es la parte más sorprendente de esta historia, porque el pecado es común en la experiencia humana. Lo sorprendente de esta historia es cómo Dios lidió con el pecado de David. Dios trató con gracia a David, primero confrontándolo con su pecado y luego perdonándolo completamente, instantáneamente del mismo. La historia se desarrolla así. David pecó. Segunda de Samuel 11:1-16. El pecado de David desagrada al Señor, verso 27. Lo voy a leer. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. También está en David escondió su pecado, segunda de Samuel 12:1, 6-12. Dios confrontó a David con su pecado. Está en versos 7 y 12. David confesó y se arrepintió de su pecado.
Está en verso 13. Dios le perdonó instantánea y completamente. Y ahí está en el mismo verso 13. David sufrió las consecuencias de su pecado. Verso 10 al 11. La escritura dice que tan pronto como David confesó su pecado diciendo, he pecado contra el Señor, el profeta Natán, inspirado por Dios, respondió diciendo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Eso debe haber sido algo asombroso para él, el perdón inmediato por una sincera confesión que hizo David, algo en este caso para merecer el perdón de Dios. No hizo absolutamente nada. Él simplemente se arrepintió y confesó el hecho de que Dios haya declarado inmediata y abiertamente su perdón a David. Destaca el mensaje de la gracia. David no hizo nada para merecer el favor de Dios y sin embargo Dios eligió perdonarlo. Eso es impresionante. Lo que Dios hace con el pecador arrepentido que ha confiado en Cristo como su Salvador. Dios lo cubre completamente con su gracia. 7. La gracia es una elección soberana. En Romanos 9:15. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La gracia es una elección soberana. Dios eligió mirarnos favorablemente sin que hayamos hecho nada para merecer su favor. Esta asombrosa verdad se vuelve más clara cuando pensamos en la rebelión de los ángeles. Está en Isaías 14. Apocalipsis 12:4. Los ángeles que cayeron aparentemente fueron engañados por Satanás como Eva lo fue en el jardín del Edén. Sin embargo, en su soberanía, Dios eligió no extender la posibilidad de perdón a los ángeles que se rebelaron. Él no proporcionó ninguna manera para que fueran redimidos. Apocalipsis 12:4. Los ángeles que se rebelaron recibieron lo que merecían por sus malas acciones, el juicio sin piedad. Está en 2 de Pedro 4:2. También Judas 6. Esto es algo increíble y lo debemos tener en cuenta. El juicio a los ángeles subraya la decisión extraordinaria que Dios tomó al salvarnos a nosotros cuando Adán pecó. Dios eligió soberanamente salvarle y a nosotros. En Romanos 5:9, la única forma de describir las acciones de Dios después de que redimida, en lugar de tomar la justa decisión de condenarnos. Eso es gracia. ¿Cómo funciona la gracia en la vida del creyente? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ay, perdón, hermanas. Perdón. La gracia nos libera de la condenación del pecado. Puede venir a Dios tal como soy. Puedo venir a Dios tal como soy. No tengo que ser perfecto para ser salvo. No tengo que cumplir con un determinado estándar para ser salvo. Seré salvo a pesar de mi pecado y mi fracaso. Soy salvo por gracia de Dios. Estas son las declaraciones de los redimidos, porque la salvación no se basa en nuestras obras buenas o malas, sino más bien en la gracia de Dios, en su favor gratuito y merecido. El cristiano sentirá convicción cuando peca, pero no debería sentir condenación, como dijo Pablo. El caminar en el Espíritu, el caminar por fe, nos libera de la condenación. La condenación nos retira de la presencia de Dios. La convicción nos lleva hacia Él. La gracia nos enseña a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Nos enseña que siempre podemos volver a Dios y encontrar su favor en nuestros momentos de necesidad. Amén. Conclusión. Ya voy a terminar. La vida cristiana debe ser una vida de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagina la gratitud que sintió Pablo cuando gratuitamente les fue ofrecida la salvación después de haber sido un perseguidor de la iglesia del Señor. Con frecuencia Pablo compartía su testimonio contando las maravillas de la gracia de Dios en su vida. Indudablemente la gracia de Dios marcó a este hombre y fijó su destino como el misionero evangelista más prolífico de la historia de la iglesia. La gracia produce una de las virtudes más importantes de la vida cristiana, la gratitud por la gracia de Dios. Servimos a Cristo con corazones agradecidos. Y esto concluye la enseñanza, hermano.